Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 330. Levántate. Cuando Mineta acababa de despertarse, hacerse un chequeo y también coquetear con la hija y la esposa de Endeavor y Aok estaban en sus trajes, listos para iniciar la prensa, que todos habían estado esperando. El pánico no había desaparecido hasta ahora. Era incluso peor, como alguien que contrae una enfermedad y una infección pero no recibe tratamiento. Al final, la enfermedad y la infección empeoraron tal como estaban en el cuerpo de la persona viva, lenta, dolorosa, insoportable, agonizante, hasta que no quedó nada. Aún así, no todos buscaban culpables y todavía tenían alguna esperanza, la esperanza de que alguien respondiera a sus dudas. Muestre cierta integridad. Prométeme que no cometerás más errores. Estaban preocupados. Asegúranos que estaremos a salvo. Aquí apenas pendemos del hilo. Esas palabras resonaron en muchos lugares. La voz de aquella gente lastimera era como el ruido de una radio rota. Sin embargo, en esta sociedad rota, ¿cómo podría uno permanecer cuerdo? Dicho esto, Endeavor admitió la fea verdad del pasado de su familia. Es la verdad. No hay nada que pueda decir que enmascare la verdad. Mientras inclinaba la cabeza, dejando a todos estupefactos, habló sobre el pasado de su familia con todo detalle. Vaya. ¿Su familia ha terminado por ahora, no? ¡Qué historia tan terrible! Se suponía que debía estar de nuestro lado. Por favor, díganos que está mintiendo, díganos que está mintiendo. Casi todos los que podían escuchar u observar la prensa no podían creer lo que oían. Con la verdad saliendo de la boca de Endeavor, no se podía negar, y esto los desesperaba aún más ya que a quién podían creer. Más importante aún, Mineta no había recuperado la conciencia. ¿Y si estuviera muriendo? ¿Y si falleciera? Para entonces, ¿quién podría detener a Okusai? Ya fuera la bomba de hidrógeno o Gog y Magog, que arrasaron todo el país, todos todavía tenían un miedo persistente a ese recuerdo. Esa pesadilla, ¿realmente era imposible detenerla? ¿Sus vidas iban a seguir siendo miserables hasta ahora? Si un héroe no podía detenerlos, ¿quién los salvaría? A estas alturas, todos se han vuelto aún más desesperados y simplemente no podían entender a quién debían creer y qué debían hacer ahora. Dicho esto, Endeavor no fue el único problema. En esta prensa, había 3 personas, entre ellas Aok y Besgeanist, que también necesitaban hablar sobre lo que estaba pasando antes. Besgeanist resultó herido y Aok casi lo mata. Todo el mundo sabía que Aok era un criminal, pero allí estaba, entre ellos, hablando tranquilamente ante la prensa. Geanist fingió su muerte para poder infiltrarme en el Frente de Liberación Paranormal, pero el resto de las acusaciones no pueden ser desmentidas. Aok enfrentó a todos mientras exponía la historia de su familia. Los antecedentes penales de mi padre y la muerte del villano que intentó escapar. Él inclinó la cabeza. Por ocultar mi conexión con mi padre, me disculpo profundamente. En cuanto a la muerte de Bubaigawara, no había otro curso de acción que creyera apropiado en ese momento. Su duplicación de Kirk, si no se controlaba, habría causado mucho más daño a la sociedad ahora que cualquier otra cosa.
No pude evitar la violencia, una vez más, pido disculpas profundamente. ... La prensa se quedó estupefacta, incapaz de decirle una sola palabra porque simplemente no sabían cuál era la decisión correcta que uno debía tomar en esta situación. Sin embargo, de repente, un solo informante levantó la mano. ¿Puedo tener otra pregunta? Sí. Durante el ataque de Gog y Magog, mi madre resultó gravemente herida. Simplemente digo, todo era verdad. Lo sentimos profundamente. No va a arreglar nada. ¿Te das cuenta de cuántas personas han perdido sus hogares y sus vidas esta misma semana? ¿Qué derecho tienes a tener cuidado al pisarlo así? El alboroto lo hizo un villano. Eso es seguro. Sin embargo, según tu cara, no parece que reconozcas que las cosas terminaron así debido a tus errores. La reportera arremetió al sentirse emocionada por el daño causado a su familia. ¿Compensaría lo que habría hecho si estuviera llorando frente a ti?, preguntó Esfuerzo. Disculpe. La mujer informó explotó. Por supuesto que no. Te lo digo, al menos hay pánico. Deshazte de los villanos. Eso es, La reportera se dio cuenta rápidamente. Así es. Solo así alguien como yo puede compensarlo. Eso era lo único que Endeavor podía hacer en este momento, especialmente porque se desconocía el estado de Mineta. Sin embargo, ¿podría hacerse? ¿Con Okusai? ¿Podrá Endeavor detener a este villano? Lo que dijo Endeavor es correcto. De repente, se escuchó una voz desde atrás y vieron que se abrió la puerta de la sala de prensa. Vieron una figura familiar, y esta fue una figura que los sorprendió. Esta era una figura que esperaban ver ya que él era el único que podía traer la paz que anhelaban. Mineta Minoru-kun. Eutaski. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Podrás luchar contra Okusai otra vez? ¿Todos pueden tener paz como antes? Cuando apareció Mineta, provocó un impacto que no pudo contener. Todos rápidamente hicieron sus preguntas, ignorando a Endeavor, Aokibes Geanist. En este momento, todos, ya sea que estuvieran en esta sala, frente a la pantalla o escuchando por la radio, concentraron toda su atención, por miedo a perderse algo. De ser posible, los que estaban desde lejos, esperando poder presentarse ante él, rogándole que los ayudara ya que, aparte de él, no podían confiar en nadie. Aún así, cuando vieron su figura, dejaron de hablar ya que su cuerpo era muy miserable. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, lesiones e incluso manchado de sangre en el suelo, pero caminó directamente hacia el podio porque tenía algo que decir. Mientras estaba frente a todos, ya sea Endeavor, Aokibes Geanist, inconscientemente le dieron el escenario. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve y descansa. Endeavor lo regañó en voz baja. A pesar de que este mocoso era odioso ya que Mineta a menudo seducía a su hija, no quería que enfrentara esta presión. Todos estaban en pánico y, a partir de ahora, buscaron respuestas, culpas y todo lo que les diera consuelo y paz. Cuando Endeavor estaba en la segunda posición, no entendía esto, pero cuando estuvo en la cima, entendió cuán pesada era esta responsabilidad. Sin embargo, Mineta ignoró a Endeavor. Cuando Mineta subió al escenario, todos, ya fueran la prensa, villanos, ciudadanos, héroes y muchos otros. La atención estaba sobre él. Como todo el mundo ha visto y experimentado, en este momento puedo decir que nuestro país está en crisis. Mucha gente pierde sus hogares y sus vidas y ni siquiera podemos vivir en paz. Muchos de ustedes están asustados e incluso tienen dudas sobre el futuro, pero aunque sé que no es razonable, espero que todos se vuelvan fuertes. Por favor, soporta esto por un momento y no dejes que el miedo al presente te controle. No dejes que los villanos, Shigaraki, All for One o incluso Okusai, te hagan renunciar al futuro. Si nuestra voluntad se desmorona ahora, seremos destruidos y regresaremos a la era caótica donde los males se vuelven locos. Cuando eso suceda, nuestros padres, hijos y familia vivirán en la miseria incluso en el futuro. Nadie dijo nada y miraban su figura como si fuera su Mesías. Para no perder la paz, para no dejar que la tristeza de esta pesadilla se repita una vez más, para que podamos afrontar este mundo nuevamente con una sonrisa. No os dejéis sucumbir al miedo. Mineta levantó la voz mientras levantaba el puño. Para proteger nuestra sociedad, nuestra familia y también la paz, levántense todos.
Todos rugieron al sentir que su sangre estaba caliente como magma. Mientras los enfrentaba a todos, pensó que la última batalla estaba por comenzar pronto y que era hora de convertirse en el verdadero dios. Dios. No esperaba haber llegado tan lejos, pero mientras apretaba los puños, pensó que era algo bueno ya que, para entonces, este mundo se convertiría en el mundo perfecto que había imaginado. Capítulo 331. Las secuelas. Naturalmente el discurso no terminó ahí ya que eran muchas las cosas que tenían que decir. Mineta quería levantar el ánimo de aquellos héroes que habían decidido rendirse al no poder soportar la presión del público. Estaban huyendo, pero se les podía culpar ya que, aunque era sorprendente, su mentalidad era un poco débil, especialmente cuando las personas a las que ayudaban se burlaban y regañaban de ellos. Si recibieron este trato, ¿por qué deberían convertirse en héroes? Sin embargo, todavía había muchos de ellos que trabajaron duro para convertirse en héroes y ayudaron a todos, ignorando los insultos lanzados en su dirección, como Endeavour, Ankh, Besgeanist y muchos otros. Aún así, lo más importante es que quería que los civiles de este país no culparan demasiado a los héroes. Después de todo, este incidente fue como un desastre. Esto podría parecer un desastre provocado por el hombre, pero ¿podría alguien detener la ira de Dios? Mineta esperaba que la gente no pudiera ser dura con esos héroes. Dicho esto, esperaba que los héroes que se habían retirado regresaran ya que realmente faltaba mano de obra, lo cual era bastante problemático. La gran batalla entre este país y el Frente de Liberación Paranormal comenzará pronto. Aún así, además de su discurso, Besgeanist agregó sobre el plan de hacer un refugio, especialmente para los padres de esos héroes. Yubei también fue uno de los lugares elegidos como refugio. Mineta no se sorprendió por esto y se quedó callada hasta el final de la prensa. Cuando todo terminó y la prensa se fue, estuvo a punto de caer, pero fue atrapado por el Endeavour. Vuelve rápidamente y descansa. Su voz era complicada y tranquila mientras miraba a Mineta. Honestamente, se sintió en conflicto en este momento ya que sabía que incluso si era el héroe número 1, se sentía como si fuera solo un niño frente a este joven. Sabía que Mineta se había ocupado de él muchas veces y simplemente no sabía cómo pagarle. Lo haré. Mineta asintió. Fuyune me está esperando después de todo. Endeavour se aguantó a sí mismo, para no echar a este pequeño bastardo. Aún así, cuando lo vio cerrar los ojos, dejó escapar un suspiro y lo llevó al hospital. Besgeanist y Ao también lo siguieron porque sabían que si Mineta no los ayudaba, los héroes de este país seguirían siendo golpeados y ellos asumirían toda la culpa por todos los daños causados por el Frente de Liberación Paranormal. Después de esos discursos, muchos héroes, que se habían retirado, apretaron los dientes y regresaron para convertirse en héroes. El gobierno tampoco se lo puso difícil ya que, en este momento, necesitaban mucha mano de obra. Incluso uno era bueno ya que, con lo horrible que era la situación en este país, necesitaban un héroe más que nada. En cuanto a los civiles, no podían hacer nada. Sabían que los héroes y el gobierno habían hecho lo mejor que podían, pero incluso con lo mejor que podían, todavía había un límite. Muchos todavía estaban heridos por el prisionero que se había escapado de todas las cárceles famosas de este país. Sin embargo, ya no culparon a los héroes ya que esta situación no podría resolverse incluso si culparan a alguien. Naturalmente, algunos tomaron medidas drásticas y lucharon solos contra los villanos. Consiguieron armas del mercado negro para luchar y protegerse. Esto no debería permitirse, sin embargo, con lo caótico que era este país, nadie podía impedir que los civiles lo hicieran, y el gobierno cerró los ojos ante esto ya que su mano de obra era limitada. Era imposible proteger a todos y, naturalmente, algunos de ellos fueron abandonados. Sin embargo, al mismo tiempo, sin un canal para quejarse, no podían hacer nada. El gobierno también ayudó a estabilizar el país añadiendo la promesa vacía y el discurso del que habló Mineta. ¿Por qué estaba vacío? Fue porque, después de esa charla, Mineta no peleó. En cambio, simplemente se quedó acostado en su habitación, descansando ya que necesitaba recuperarse de sus heridas. Puede que no hubiera resultado herido, pero todos lo creyeron y lo obligaron a descansar ya que su poder era necesario en caso de que Shigaraki, All for One o Kusai se enfurecieran. En cuanto a los otros pequeños villanos, los otros héroes y algunos civiles podrían hacerse cargo de ellos solos. En cuanto a la denuncia,
A Mineta no le importó y simplemente descansó con Uraraka en sus brazos. ¿Tendrás que volver a trabajar cuando te hayas recuperado? Uraraka preguntó con angustia. Su discurso los conmovió a todos, pero en realidad, ella sabía que él trabajaría tan duro que podría caer en cualquier momento. Esa batalla, incluso ahora, era sorprendente que pudiera seguir con vida con ellos. Aún así, también conocía los malos hábitos de Mineta y que tenía muchas mujeres. Si bien esto era inaceptable al principio, ella sintió que debería ser su forma de relajarse, y como había decidido estar con él, solo se preocupaba por su bienestar ya que sabía que en este momento, este no era el momento para piensa en emociones confusas. Ella solo quería apoyarlo. Ese era su deseo. Estar a su lado cuando esté agotado y permanecer a su lado. Mineta no pensó demasiado en los sentimientos de Uraraka ya que estaba pensando en muchas cosas en su cabeza. Incluso si ella lo amaba, sus emociones se habían endurecido hasta el punto de que no sentiría nada por su amabilidad. Estaba equivocado y era un bastardo, pero esto era algo obvio, ¿verdad? Sí. ¿No puedes? Lo siento, no puedo. Incluso si Uraraka lo mirara con ojos de cachorro, no se detendría ya que había dicho esas palabras en público, por lo que también necesitaba soportar las consecuencias. Uraraka estaba en conflicto, pero dejó escapar un suspiro antes de frotarle el pantalón. ¿Qué estás haciendo? Relájate. Uraraka sonrió. No hay nada que no pueda hacer excepto esto. Estoy exhausto. Pero todo esto es emocionante. No me moveré. Está bien. Yo seré quien se mueva. Si se tratara de otros, podrían tener dificultades para mover su cuerpo, pero Uraraka no tenía ese problema ya que su Kirk le permitía levantar cualquier cosa fácilmente. El poder de la gravedad cero. Fue demasiado sorprendente. Uraraka pensó que estaría bajo su misericordia ya que ella fue quien hizo el movimiento, pero incluso si él no se movía, el ligero movimiento en su cintura provocó que un gemido lascivo escapara de sus labios. Aunque antes no parecía estar de humor para hacer este tipo de actividad, se emocionó cuando pensó que los padres de Uraraka vivirían con ellos. Sin embargo, no esperaban que muchos se unieran, lo que le hizo preguntarse si realmente podría recuperarse cuando todos ellos agotaron toda su resistencia. Afortunadamente. Fue una suerte que obtuviera resistencia, maestro. O de lo contrario se caería. Sin embargo, cuando llegó la noche y todos descansaron, escuchó un ruido desde un lado y vio que Midoriya había salido del dormitorio con un gran equipaje en la espalda y había dejado muchas cartas, lo que lo dejó sin palabras. Dejando a su mujer, tomó una de las cartas y vio que estaba dirigida a él. Lo leyó por un momento antes de dejar escapar un suspiro y perseguirlo, pensando que este tipo era estúpido. Capítulo 332. Batalla. Midoriya salió del dormitorio y miró por última vez el lugar donde había permanecido unos meses. En este lugar quedaron muchos recuerdos. Si bien era difícil llamar felices a algunos de ellos, seguían siendo preciosos. En el pasado, tal vez no hubiera podido imaginar que podría ingresar a esta prestigiosa escuela, pero fue diferente después de conocer a All Might. Cambió y pudo convertirse en un héroe, algo que anhelaba pero imposible de lograr. Cerró los ojos y una oleada de nostalgia invadió su mente. Sabía que no podía quedarse más y tenía que irse, o de lo contrario se sentiría más reacio a irse. Tuvo que irse porque sabía que era imposible quedarse, especialmente cuando todos sabían que Shigaraki y All For One lo estaban apuntando. En otras palabras, él también sería el objetivo de Okusai. Le era imposible quedarse más en este lugar y tuvo que irse. ¿Estás seguro de esto, chico Midoriya? All Might preguntó por última vez. Naturalmente, sabía de la decisión de Midoriya, pero no pudo detenerla, especialmente cuando vio esos ojos. Podía decir que Midoriya hablaba en serio y no quería involucrar a nadie. Si bien era difícil, solo podía apoyar a Midoriya ya que ese era su deseo. Los deseos y palabras de Midoriya conmovieron a All Might, junto con la extraña conexión entre él, haciendo que All Might creyera en él, a pesar de que sabían que no pasaría nada, especialmente con Mineta cerca. Para ser honesto, en este mundo nadie estaba a salvo. Incluso aquellas personas en un país extranjero tampoco estaban seguras ya que Okusai podía crear a Kurohiri, dándole la capacidad de teletransportarse a cualquier país.
Hubo muchos países que apoyaron al Frente de Liberación Paranormal, especialmente aquellos países débiles y pequeños que ni siquiera podían sostenerse frente a los villanos locales. Sin embargo, también hubo muchos países que reprocharon a esta organización, especialmente aquellos países fuertes y poderosos. Si fue antes, All for One podría no hacer nada, pero con Okusai, no hubo piedad. Hubo muchos países que se habían convertido en víctimas de Okusai, y algunas de sus ciudades fueron destruidas por él. Por eso, aunque este país fue arrasado por el Frente de Liberación Paranormal, todavía se sentían mejor ya que no eran los únicos miserables. Muchos países fueron torturados por Okusai, incluidos Estados Unidos, China, Rusia, UEA, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España y muchos otros. No hubo piedad. Más importante aún, All for One tenía muchos amigos afuera y también estaban haciendo todo lo posible para hacer que este mundo se volviera más caótico. Por eso Mineta, All for One y Shigaraki se habían convertido en los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, lo que había sucedido en el exterior no tenía nada que ver con All Might y Midoriya, ya que, en sus mentes, solo pensaban que One for All era el objetivo de esos villanos y permanecer en Yue traería más daño a todos. Con esa decisión, Midoriya decidió irse luego de dejar cartas a todos, incluida Mineta. A partir de ahora, era como un héroe solitario que estaba a punto de enfrentarse a todos solo. Pero... ¿a dónde vas tan tarde en la noche, Midoriya? Punto interrogación de apertura exclamación de cierre. Por 2. All Might y Midoriya se sorprendieron, pero mientras All Might suspiró aliviado al ver a Mineta, Midoriya se sintió extraño por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué entre todas las personas que pudieron encontrarlo tenía que estar Mineta? Aún así, Midoriya también preguntó nerviosamente ya que temía que Mineta supiera lo que estaba planeando. ¿Qué estás haciendo aquí, Mineta-kun? ¿No deberías responder primero a mi pregunta? ¿Quieres dejar a Yue? Midoriya apretó los dientes y dijo, por favor, no me detengas, Mineta-kun. Has leído la carta, ¿verdad? Es peligroso para mí quedarme aquí. Tengo que irme. ¿Por qué crees que estoy aquí para detenerte? Midoriya quedó atónito en ese momento. Mineta sonrió y casi se rió cuando vio la reacción de Midoriya. Había visto a la madre de Midoriya y, por extraño que parezca, ella también había activado su sistema. ¿Y que son unos kilos de más, no? Después de pasar un tiempo con él, estaba seguro de que la pondría de forma. Estaba bromeando. Naturalmente, estoy aquí para detenerte. Mineta estaba tranquila y no parecía tener ninguna intención de traer de vuelta a Midoriya. No me oíste. Tengo que ir. Midoriya estaba enojado en ese momento. No estaba seguro de por qué siempre había querido competir con Mineta, pero sentía que cada vez que lo veía, sentía como si hubiera algo dentro de él, gritando por qué no podía ser él. Sí, Midoriya admitió que estaba celoso de Mineta. Midoriya había obtenido el poder de All Might, entonces, ¿no debería ser todo fácil? Sin embargo, la realidad le dio una bofetada en la mejilla. Incluso si obtuviera el poder de All Might, no era nada especial. Para ser honesto, Yue era el lugar más seguro en este país, especialmente con Mineta y la tecnología de Nezu, pero Midoriya no quería quedarse porque pensaba que traería problemas a todos. No, solo quería demostrar que podía ser el mejor a pesar de estar solo. Naturalmente, esos pensamientos se guardaban dentro de su corazón y los demás no podían oírlos. Aunque Shigaraki, All for One y Okusai te están apuntando, ¿no es esa una razón más para irme? Mineta negó con la cabeza. No, deberías quedarte. Si sales descuidadamente, Okusai te secuestrará. Entonces tu Kirk será robado por All for One o Shigaraki. Si no hubiera Okusai, simplemente dejaría en paz a Midoriya, pero Okusai estaba cerca, así que era mejor que Midoriya se quedara. No, no lo haré. Protegeré este Kirk. Nadie puede robarlo. Midoriya negó con la cabeza ya que tuvo una experiencia. Cuando Shigaraki quiso robar su Kirk, todas las generaciones anteriores de One for All hicieron todo lo posible para detenerlo, y fue posible. No, sabía que All for One y Shigaraki podían robarle su Kirk, pero cuando se enfrentó a Mineta, quiso demostrar de lo que era capaz.
Mineta no dijo nada y solo miró fijamente a Midoriya, pero bajo su mirada, Midoriya parecía incapaz de mirarlo directamente y miró hacia otro lado. Midoriya, ¿soy solo yo o no te agrado? Chico Midoriya. All Might miró a Midoriya con sorpresa. Midoriya no dijo nada y bajó la cabeza. Bueno, esto es una coincidencia ya que tú tampoco me gustas. Por 2. En mi opinión, no eres más que un chico inútil que no puede hacer nada. Quieres ser un héroe, pero lo único que haces es llorar y causar muchos problemas. Midoriya no pudo decir nada y simplemente bajó la cabeza. Sé la verdad que obtuviste tu Kirk de All Might, ¿verdad? ¿Qué? Midoriya miró sorprendido a All Might, pero All Might solo pudo mirar hacia otro lado. Midoriya no estaba seguro de por qué, pero sentía que lo estaban traicionando. No estoy seguro de por qué All Might te dio su Kirk, pero creo que tomó la decisión equivocada. No eres apto para convertirte en un héroe. Tal vez deberías renunciar a ese Kirk por una mejor persona y convertirte en un estudiante inútil como antes. Mineta resopló mientras miraba a Midoriya. ¿Qué? ¿Puedes decir algo? ¡Qué decepcionante! ¿Puedes siquiera responder uno o dos? Pensó que era por eso que podía conseguir a Uraraka ya que este niño no tenía columna vertebral. Retirar eso. ¿Qué? Retira eso. Midoriya miró a Mineta enojado. No soy un inútil. Me convertiré en el héroe número 1. Entonces muéstrame. Mineta miró a Midoriya con calma. Muéstrame que no eres un inútil. ¿Cómo? Midoriya no estaba seguro, pero incluso si Mineta solo se quedaba allí, sentía una presión invencible, pero apretó los dientes ya que le mostraría que no era un inútil. Es fácil. Mineta sonrió. Pelea conmigo. Capítulo 333. Pierdes. A altas horas de la noche, cuando la luna estaba en el punto más alto del cielo, todo estaba en silencio. En el terreno beta, que debería estar vacío, había 3 personas que habían ingresado a este lugar. Uno de ellos los miraba preocupado, pero no parecía tener la intención de detenerlos ya que sabía que eso era lo que querían hacer. Por último, esta no era la primera vez que veía este tipo de batalla por parte de ese niño llorón pecoso ya que este niño también peleó la última vez con otra persona. Sin embargo, a diferencia de esa batalla, la magnitud de esta batalla fue en una escala diferente a la de la batalla anterior. Midoriya chico, Mineta chico. One for All podría ser poderoso, pero de alguna manera All Might no podía imaginar cómo Midoriya pudo derrotar a Mineta. Bakugou era una cosa, pero Mineta era definitivamente una de las contendientes de una de las personas más fuertes del mundo. ¿Cuál era el poder de Mineta? Era una sustancia pegajosa, pero en sus manos este Kirk se volvió tan increíble que nadie podía creer el origen de su poder. Desde una poderosa habilidad física, resistencia ilimitada, durabilidad mejorada, que podría defender la mayoría de las cosas en este mundo, la capacidad de rebotar en el cielo y muchas otras. Sin duda, Mineta era fuerte. Esta era la razón por la que incluso si Midoriya se quedaba en este dormitorio, incluso si era el objetivo de All for One, Shigaraki y Okusai, todos no creían que se atrevían a atacar a Midoriya abiertamente desde que Mineta existía. Más importante aún, ¿hizo algo que Nezu no le hizo a Yuwei? Con el poder del dinero, la tecnología y el cerebro, no sería extraño decir que era la fortaleza más fuerte de este mundo. Si Mineta usó su invisibilidad, habilidad y borró el rastro de este lugar, entonces sin duda, este lugar se volvería aún más invencible. Dicho esto, la batalla entre los dos no podía detenerse. Para ser honesto, no creo que One for All sea tan especial, y en tus manos, este Kirk se ha convertido en nada. Actualmente, no eres mucho mejor que Todoroki o Bakugou. Con tu fuerza, ¿realmente podrás proteger ese Kirk? ¿Realmente puedes convertirte en el héroe número 1? No. No seas arrogante, Midoriya. ¿Crees que eres especial porque tienes ese poder? Creo que te has vuelto arrogante por ese poder. Mineta era buena hablando basura y podía burlarse de Midoriya durante un día entero si quisiera. Mientras tanto, Midoriya no era bueno hablando y las palabras de Mineta eran correctas. Al tener el poder de uno para todos, se sentía como una persona especial. Se había convertido en alguien que creía que era el único que podía arreglar esta sociedad. Al escuchar las palabras de Mineta, Midoriya solo pudo bajar la cabeza con frustración y lágrimas.
Apretó los puños con fuerza como si intentara clavar sus uñas tan profundamente que le harían sangrar. Vamos a decir algo. Midoriya miró fijamente a Mineta. A partir de ahora, podía sentir que la figura de Mineta era como una montaña. Era enorme e inamovible, y ejercía una presión tremenda sobre él cuando se paraba frente a él. Sin embargo, aún así, definitivamente me convertiré en un héroe. ¿No te has convertido en uno? ¿Puedes darme una respuesta más inteligente? Midoriya. Sí, Midoriya era un héroe. Había obtenido su licencia de héroe, así que sin duda era un héroe. Si fuera otra persona, se conmovería porque pelearon y el oponente admitiría el espíritu de Midoriya, pero ¿quién era Mineta? Mineta era inmune al poder de la trama. Midoriya, te has convertido en un héroe, pero todavía no te das cuenta del significado de ser un héroe, especialmente cuando todas tus acciones son egoístas. Crees que estás haciendo lo mejor, pero yo creo que solo quieres mostrarles a todos que no eres un inútil. Quieres mostrarles que puedes convertirte en un héroe, aunque ya lo seas. Una vez más, Midoriya no pudo decirle una sola palabra. Incluso All Might y todas las generaciones anteriores de One for One no pudieron refutar las palabras de Mineta ya que todo estaba correcto. Las palabras de Mineta también de alguna manera los despertaron, preguntándose por qué estaban de acuerdo con la decisión de Midoriya de dejar a Yuei. No me importa si quieres irte, pero piénsalo más detenidamente. ¿Crees que marcharte es lo mejor que puedes hacer? ¿Crees que al irte podrás ayudar a más personas? No lo creo, ya que lo único que haces es causar más problemas. Entonces, ¿qué debería hacer? Estoy siendo atención y no sé qué hacer. ¿Qué podía hacer? Midoriya no lo sabía. Las palabras de Mineta sacudieron la resolución que había creado en lo profundo de su corazón. ¿Irse realmente era la mejor manera para él? ¿Por qué debería irse? Muchas preguntas surgieron en su mente, pero desafortunadamente nadie pudo responderle. Desde el momento en que obtuve este poder de All Might, he decidido que me convertiría en el héroe número 1, definitivamente me convertiría en un héroe, del cual todos podrían estar orgullosos, he decidido hacer eso, todavía. Midoriya estaba llorando porque simplemente no sabía qué hacer. Chico Midoriya. All Might apretó los puños con frustración ya que ni siquiera él estaba seguro de qué hacer. Midoriya sabía que había sido un fracaso, un inútil y muchos otros, pero aún así quería convertirse en un héroe y ayudar a todos. Todavía. Ya es inútil hablar más. Peleemos. Mineta era demasiado vaga para hablar más. Hablar con alguien que estaba indeciso, confundido y que además no tenía un principio era simplemente una pérdida de tiempo. Era mejor mostrar todo a través de la acción, mostrando que por mucho esfuerzo que mostrara, todo no tenía sentido. Midoriya se secó las lágrimas y miró a Mineta, listo para pelear. A diferencia de su pelea anterior con Bakugou, su batalla con Mineta significó algo diferente. Si quería convertirse en el héroe número 1 y demostrar su convicción, tenía que ganar. El poder de One for All era obvio para todos. Además de mejorar su capacidad física, Midoriya tenía otros 6 quirks que podía utilizar. Con esos quirks, creía que podía ganar, sin embargo, Mineta siempre había peleado con un método innovador, que era imposible de adivinar y también era su mayor némesis para él, quien siempre había usado su seguimiento metódico y obediente. Cada palabra de todos. Mineta de repente disparó su sustancia en varias direcciones para rodear a Midoriya. Al ver esto, Midoriya estaba listo para luchar, y toda la generación anterior de One for All estaba lista para ayudarlo. Sin embargo, el sentido de peligro de Midoriya, que era uno de los quirks de la generación anterior que podía usar, no sintió nada. Eso lo confundió, pero luego escuchó palabras escandalosas. Harem, de uva. Todopoderoso. Todas las generaciones anteriores de One for All. Midoriya. Todos estaban en silencio mientras veían aparecer a su alrededor a muchas mujeres hermosas y sexys, tentándolas con poses lascivas y voces sensuales. El rostro de Midoriya seguía tan serio como siempre, pero le sangraba la nariz, pero no tuvo tiempo de limpiarlo ya que el martillo de Mineta le aplastó la cabeza. ¡Bum! Midoriya cayó al suelo cuando le rompieron la cabeza. Tú pierdes. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.